¿cómo se te ocurre hacer eso? O sea, si te golpean ahí por ir a compartirles, no va a ser por predicar la palabra, va a ser por imprudente. Pero no voy a decirles nada malo, no, solo voy a compartirles. Y entonces, en sí el tema, el cristianismo a veces nos han quitado la palabra, nos han dicho que no podemos hablar de política, que no deberíamos hablar del aborto, que es una imprudencia que el cristiano. Entonces, en resumen, la palabra dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Considéralo y Él enderezará tus veredas. Entonces yo quiero que Él defina cuál es mi prudencia, que muchas veces esa prudencia para el mundo será imprudencia. No es un libro para principiantes, de hecho es un libro bastante avanzado y él mismo no lo recomienda para principiantes, sino tuve mucha carga. Dos de los estudiantes que tenía en aquel tiempo se hicieron ateos militantes y me di cuenta que en las iglesias no estábamos enseñando a los jóvenes a prepararse para los desafíos intelectuales que les estaban llegando en aquel tiempo y ahora mucho más acentuado, ¿sí? Entonces, en aquella época yo ya veía tenía una carga muy pesada por estos temas, porque yo sabía que con la preparación que los niños, adolescentes e incluso adultos estaban recibiendo, no iban a poder responder a los ataques hacia el cristianismo con la cultura tan anticristiana y secular con la que nos estamos enfrentando. Entonces ese fue el génesis de años. Han surgido ministerios como el tuyo, como el del Dr. Craig, como el del Dr. Frank Turek, y se han levantado muchos apologistas en tiempos modernos porque han visto esa misma necesidad. Entonces, cuando yo empecé a hacer apologética en el 2012, que empecé el blog y todo esto, era contado con una mano la gente que estaba ahí fuera haciendo apologética en español. Buenas tardes, Chris. Dios lo bendiga. Hola. ¿Se me escucha? Creo que necesito a ver mis audífonos. A ver. Aquí sí lo escuchamos perfecto, ¿eh? Bienvenidos a todos los que se van conectando. En unos minutos vamos a iniciar esta entrevista. Listo. Jorge, ¿me escuchas? Sí, perfectísimo. ¿Estamos aquí en vivo ya? Ya estamos en vivo. Excelente, un saludo a todos. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado, hasta cierto punto también nervioso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que es un hombre tremendamente ocupado en las cosas del Señor y este tiempo que nos dedica para compartir el día de hoy. Y me puedes hablar de tú, por favor, con mucho gusto. Perfecto. Como dijo el hermano Pablo, somos consiervos, así que amén. No hay ningún problema de tutearme. Ok. Pues muchas gracias. Se me hace un poco raro porque siempre hay alguien que me causa mucha admiración, pues, y más aquí en México uno suele, pero a ver si no se me va por ahí un usted durante la transmisión. No te preocupes, Jorge. Muchísimas gracias. Y creo que estamos transmitiendo también tu live, lo estamos transmitiendo también de nuestra página de Facebook, para que todos los que están viéndonos ahí, estamos tratando de jugar un poquito con la tecnología y utilizarla para llegar a más gente, ¿no? Así que bienvenidos y te voy a dejar la palabra, Jorge, para la introducción. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Y qué estamos haciendo aquí, no? Amén, gloria a Dios. Luego me tiene que pasar el tip, ¿no? ¿Cómo hacen esa segunda transmisión, no? Pero... Con mucho gusto. Mi esposa es la maestra y la productora de todo lo que hacemos aquí. Así que con mucho gusto podemos platicar de eso. Claro que sí. Amén, claro, qué bendición. Bueno, pues me presento así rápidamente para los que no me conocen. Mi nombre es Jorge Valverde, radico en Tijuana, cristiano evangélico. El canal se llama Cristiano Imprudente y siempre me gusta matizar el nombre porque siempre causa un poco de ruido, ¿no? Generalmente la imprudencia no denota algo bueno. Y brevemente la historia de cómo surgió esta idea. Hace tiempo, a mí me encanta evangelizar, salir el evangelismo uno a uno. Y pues estaba ahí motivando a los hermanos, ¿qué onda? Va a haber una marcha LGBT, ¿qué tal si vamos y les compartimos, no? Pero ellos pensaban que pues tal vez lo iba a hacer con una bocina y gritarles pecadores, arrepiéntanse, ¿no? Pero la realidad es que entre varios libros, el de tácticas, pues, sé que de hecho yo inicié estudiando sin que el doctor Chris lo sepa, tiene muchos estudiantes, soy uno de ellos. Y ahí uno de los estudios que tiene en YouTube del libro de tácticas, ahí aprendí bastante de ese material. Y ellos me decían, bueno, algunos hermanos los amo, no voy a mencionar sus nombres, no, pero me decían,
¿cómo se te ocurre hacer eso? O sea, si te golpean ahí por ir a compartirles, no va a ser por predicar la palabra, va a ser por imprudente. Pero no voy a decirles nada malo, no, solo voy a compartirles. Y entonces, en sí el tema, el cristianismo a veces nos han quitado la palabra, nos han dicho que no podemos hablar de política, que no deberíamos hablar del aborto, que es una imprudencia que el cristiano, entonces, en resumen, la palabra dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Considéralo y Él enderezará tus veredas. Entonces yo quiero que Él defina cuál es mi prudencia, que muchas veces esa prudencia para el mundo será imprudencia, ¿no? Tenemos el tema ahorita de las Olimpiadas, pero básicamente ese es el tema del canal. Entonces, me gustaría para los que se están conectando ahorita en mi canal, explicarles para los pocos que no conozcan a Chris Dupont, que mi canal es de apologética y últimamente se ha inclinado un poco al tema de los testigos de Jehová, así que probablemente muchos de que me siguen por el contenido apologético de testigos de Jehová, tal vez no lo conozcan, pero Chris Dupont es ingeniero en sistemas computacionales, graduado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en arquitectura de nubes. Se graduó de la maestría en apologética cristiana de la Universidad de Biola con los más altos honores y estudió bajo la tutela nada más y nada menos que, de hecho aquí tengo mis libros porque también recientemente me gradué, bueno, me certifiqué con Fe Razonable. Que Felicidades, buenísimo. Muchísimas gracias. De verdad, yo también, bueno, adelantándome un poquito, yo también soy ingeniero de profesión y les platicaba a algunos hermanos que después de la carrera, el Fe Razonable fue de los que más difícil se me hizo, ¿no? Sí, ¿verdad? Fe Razonable del Dr. Craig no es un libro para principiantes, de hecho es un libro bastante Tarde me di avanzado cuenta. y él mismo no lo recomienda para principiantes, sino alguien para intermedio hacia avanzado. Claro. Sí, de hecho me desanimé un poco cuando estaba dando la guía, dije, esto no es para mí, pero ya después dije, como que empecé a querer aprender a manejar estándar en bajada, ¿no? En vez de primero irme al automático y luego, pero gracias a Dios. Recuérdame luego de platicarte una anécdota de una clase que llevé con el Dr. Craig y salí más desanimado que tú, yo creo, pero Ok. para otra ocasión si quieres, o cuando Sí, tú quieras, este es tu programa. gracias. Sí, nos encantaría escuchar esa anécdota. Entonces, el doctor Chris Dupont estudió bajo la tutela de apologistas como William Lane Craig, Gary Habermas, Sean McDowell, que aquí tengo también un libro, pero de Josh McDowell, Clay Jones, G.P. Moreland, entre otros, ¿no? Y es miembro de la Sociedad Filosófica Evangélica, la Sociedad Teológica Evangélica y la Alianza Apologética Cristiana. Entonces, básicamente, este es el tremendísimo background de Chris, pero me gustaría que en sus palabras nos dijera, pues, rápidamente quién es Chris Dupont y este tremendo ministerio que a varios nos ha animado a continuar en la apologética. Pues mira, te voy a ser muy honesto. Como dice el doctor Frank Turek, soy un mendigo que encontró el pan y estamos compartiendo ese mismo pan a los demás. Y Amén. mi esposa y yo ya va a ser 2 años, ya estamos en la temporada 4 de nuestro podcast. Empezamos ella y yo juntos un podcast para hablar de cosmovisión, de apologética, de todos estos temas. Pero yo ya vengo haciendo apologética desde hace tiempo, híjole, ya formalmente y de manera ya estudiada, como a partir del 2012, 2013, que fue cuando empecé el blog de Veritas Fidei. Wow. Y bueno, lo empecé porque tuve mucha carga. Dos de los estudiantes que tenía en aquel tiempo se hicieron ateos militantes y me di cuenta que en las iglesias no estábamos enseñando a los jóvenes a prepararse para los desafíos intelectuales que les estaban llegando en aquel tiempo y ahora mucho más acentuado, ¿sí? Ok. Entonces, en aquella época yo ya veía tenía una carga muy pesada por estos temas, porque yo sabía que con la preparación que los niños, adolescentes e incluso adultos estaban recibiendo, no iban a poder responder a los ataques hacia el cristianismo con la cultura tan anticristiana y secular con la que nos estamos enfrentando. Entonces, ese fue el génesis del ministerio que tenemos ahora y lo seguimos haciendo y mi esposa y yo tenemos el proyecto de seguirlo haciendo
hasta que el Señor nos llame. Así que no va a haber retiro, no va a haber jubilación de este Wow. proyecto. Obviamente Dios nos llama a seguir hablando de Él y compartiendo el Evangelio. Y parte de yo creo que de lo más importante que nos hemos enfocado a hacer es equipar a los demás. No tanto estar en las trincheras de debate y de las conversaciones tanto uno a uno, sino equipar al creyente para que puedan ellos en sus conversaciones de sobremesa, en sus reuniones familiares, en sus reuniones en los trabajos, que puedan tener buenas razones de por qué el cristianismo es objetivamente verdad y por qué Jesús realmente resucitó de entre los muertos y por qué existe una realidad de una vida eterna y de un castigo eterno. Entonces, ese es el propósito del ministerio de Veritas Fidei. Amén. Muchas gracias por esa explicación. Ayer, de hecho, me reunía con el grupo de varones. Estoy liderando estudio de varones en mi iglesia local. Y Buenísimo. sí, y llegamos al tema de la apologética, que muchos de ellos no pues, dicen apoloqué, ¿no? Como unos me decían, como aquí estamos en la frontera, decían, apologética es pedir disculpas. Me preguntaban porque unos son como poco pochos, hablan inglés, español y Sí, suena más como apologies, algo sí, sí, así. sí. Y les explicaba que pues, la Biblia, obviamente sabemos que es útil y necesaria, ¿no? O sea, la necesitamos, la palabra de Dios, pero además es útil, lo dice Pablo, ¿no? Es útil para enseñar, redarguir, pero yo les preguntaba, o más bien les comentaba, que la apologética, mucha gente por mucho tiempo la vio como útil, pero no necesaria. Es como, bueno, pues está bien si la quieres estudiar, pero no sé qué opine de esto, que conforme se va acercando el tiempo, se va volviendo más necesaria, como bien acaba de decir usted sobre, bueno, tú, sobre los tiempos difíciles que estamos viviendo, donde aquí tengo también otro libro, después a lo mejor vamos a hablar, si en defensa de la fe de nuestros hijos, de Nancy Pearcey. Muy bueno también, sí. Bueno, ¿verdad? Y habla de todo esto, como desde en las escuelas, en las noticias, nuestra cultura está queriendo ser moldeada, nuestra cultura cristiana, en vez de ser nosotros los que busquemos moldear a la cultura. No sé qué. Exacto. No, tienes toda la razón. Desafortunadamente, también estas ideas seculares ya se han infiltrado muchísimo en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas, y estamos en crisis. Ahora, afortunadamente, a través de los años han surgido ministerios como el tuyo, como el del Dr. Craig, como el del Dr. Frank Turek, y se han levantado muchos apologistas en tiempos modernos porque han visto esa misma necesidad. Entonces, cuando yo empecé a hacer apologética en el 2012 y que empecé el blog y todo esto, era contado con una mano la gente que estaba ahí fuera haciendo apologética en español y me sobraban dedos. Wow. Y ahora hay un sinnúmero de personas que, como tú, llegan y me dicen, mire, yo tomé este curso, me interesé en la apologética y bueno, ya hice un certificado, me preparé, y ahora tengo este ministerio. Y eso es lo que me llena de alegría. Para eso estamos haciendo y para eso hemos hecho lo que hemos hecho, para equipar y animar a otras personas a que se levanten también y hablar de estos temas con la verdad, hablar la verdad en amor, pero Amén. también no quedarnos, o sea, uno de los grandes errores que ha cometido la iglesia moderna en los últimos 30 años es que nos hemos quedado en nuestras iglesias, en nuestras burbujas teológicas y en nuestras burbujas culturales. Hemos hecho nuestros convivios y nuestras conferencias, nuestras películas cristianas, nuestra música cristiana, y dejamos el resto de la cultura al secularismo y ahora estamos viviendo las consecuencias. Nos retiramos de las universidades, Sí. nos retiramos de la política, de los lugares públicos y ahora estamos tratando de recuperar todo esto. Entonces, tiene razón, la apologética no se ha visto útil hasta que la necesitas. La apologética no, la gente en general no la ve útil hasta que la necesitan. Y creo Sí. que ahora con la cultura que estamos viendo, la gente ya está lista y hoy en día yo mismo, como cristiano, cuando trato de hablar y compartir el evangelio con alguien en esta cultura, no me imagino hacerlo sin preparación y sin buenos estudios y sin buenas razones.
no me imagino Sí. cómo alguien podría hacer evangelismo el día de hoy sin Wow. estas herramientas pues, que hemos estado desarrollando pues, por los últimos 2000 años, porque esto no estamos reinventando el hilo negro. Que Jesús era apologista, Pablo era apologista, Pedro era apologista, los apóstoles eran apologistas, y desde entonces hay apologistas. No se les ha llamado tal vez a todos como tales, Claro. pero en la defensa del evangelio y el influirla en el evangelio en la cultura es parte de lo que es la apologética. Amén. Y creo que Primera de Pedro 3:15, el famoso pasaje conocido, deja en cierto modo una carga en el creyente, de manera que no tenemos opción en un sentido de ser o no ser apologistas, sino más bien hacer buena apologética o mala apologética, ¿no? Porque dice que Sí. estemos preparados. Y no solo eso, Jorge, la apologética se defiende sola, Sí. porque si yo te digo, ¿sabes qué? Necesitas apologética, y tú me dices, no, no es necesario la apologética, y me empiezas a dar razones de por qué ya no es necesaria la Sí. apologética, estás haciendo una Entonces, apología antiapologética, lo que es en sí una apologética. Sí, así es. entonces cuando alguien dice es que no necesitas de la apologética, ya están levantando su defensa de Ya por qué su filosofía es mejor que la mía, y eso en sí es una apologética. Así que lo que le digo a la gente, no te preocupes, la apologética se defiende sola. Claro, caeríamos en un argumento un poco contradictorio, ¿no? Cuando decimos que no deberíamos hacer apologética, muy bueno. Ahora, estaba viendo, he visto bastantes entrevistas, ¿no? Que has tenido, pero en ninguna he visto, y me gusta conocer a un poco más a las personas. Tendremos oportunidad de conocernos en el cielo, pero desde aquí quisiera saber un poco más sobre ti. O sea, ¿qué música escuchas cuando te pones a preparar un estudio, cuando vas de camino a tu trabajo? No sé, cuando preparas tu devocional, Bueno, aquí voy a dando un giro. desenmascararme un poquito, pero no, me parece buena pregunta, pero mi esposa y yo cuando nos levantamos lo primero que hacemos es poner música cristiana, ponemos alabanzas, y eso normalmente nos gusta mucho hacer eso porque nos pone, y por cierto, voy a confesar aquí que eso es algo que yo aprendí de ella, y Mm, ella me decía, es que eso me pone en un sintonía. estado espiritual desde el principio del día, ahí Mm, estar sensible a las cosas de Dios. Y wow. es algo que venimos haciendo, nos gusta mucho hacer eso, pero en realidad ella es músico profesional, es Oye, ¿en serio? saxofonista profesional, Wow. tocó con muchísimos personajes muy conocidos en México, Órale, interesante. tiene su disco, tiene solos, etcétera. Y bueno, voy a confesar, me gusta su música y también escucho su música. Mónica Franco me va a regañar por el comercial, pero me gusta su música. Mucha gente piensa que le encanta el jazz porque es saxofonista, pero no, no, de hecho el jazz es de lo que menos le gustan las baladas, el pop, etcétera. Y Órale. nos gusta todo tipo de música. Creo que en muchos ambientes muy legalistas en los que crecimos se nos ha dicho que la Ujú. música que no sea cristiana es del Prohibida. diablo o es del Sí, mundo o sí, es sí. prohibida. Y a mí me gusta todo tipo de música, y me parece que era San Agustín el que decía, no es porque le pones crucecitas a los zapatos que estás haciendo zapatos cristianos, Sí. sino que cuando tú más honras a Dios es cuando haces buenos zapatos, y Mm, estás honrando y alabando a Dios cuando haces buena música, cuando haces un buen trabajo en tu profesión. Es una claro. manera de alabar a Dios, y obviamente cuidando el lenguaje, cuidando los tipos de Mm, música, de ritmos, sí, contextos de sí. donde se da la música, pero nos gusta todo tipo de música. A mí me encanta la música clásica. Isaac Perlman es mi director y violinista favorito, lo escucho desde hace Mm. muchísimos años. No nos gusta el reggaetón, creo que es Gloria a Dios. música del diablo. Gloria a Dios que no. Creo que a la gente que va al infierno va a escuchar reggaetón toda su vida. No sé, Sí. me da Usan escalofrío nada más pensar el escuchar reggaetón. Sí, y las letras del reggaetón son espantosas, terribles, aparte ¿no? vulgares por lo general, Claro. groseras. Entonces, obviamente, aléjense no solo de la mala música, sino de las malas letras, de las malas compañías, y hay también contextos donde la música se escucha en lugares Ujú. funestos, ¿no?
pero nos gusta todo tipo de ¿verdad? música clásica, pop. Obviamente yo crecí en los 80s, me gusta mucho la música de los 80s. U2 es uno de mis grupos favoritos. Tienen obviamente muy buena música y música que tiende a hablar de temas importantes relacionados con Dios. Vean las letras alguna vez. Y es uno de los grupos que me gustan. Y en general música de los 80s. Ese es el tipo de música que escucho, y música cristiana, obviamente. Todas las mañanas escuchamos música Amén. cristiana. Usando un ejemplo no bíblico, de Dante Alighieri, ¿no? Del infierno, me imagino, entonces ahí el círculo más bajo, reggaetón Ahí, de ese del ahí va a haber reggaetón. ahí va a haber reggaetón. Un piano con 2 teclas nada más, y Sí, todo el donde tiempo. salga. No, y como dijo el salmista, ¿no? Hay tiempo para todo, ¿no? Tiempo para reír, tiempo para llorar, y creo que pues ponerte a hacer tal vez ejercicio con un salmo a lo mejor no te va a motivar pues a correr, entonces yo estoy de acuerdo con usted que hay tipos de música para todo, incluso hay música secular muy buena, que como decimos, respetando la letra, que Claro. mucha letra mucha de la canción hoy llamada cristiana a veces no es tan cristiana, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener. De hecho, yo estoy muy renuente luego a ponerles Mm. estas etiquetas Sí, a las películas y a la música. Es como decir, por ejemplo, una muy buenas películas son las películas del Señor de los Anillos, por ejemplo. bueno, Y estas son películas que fueron hechas por un hombre creyente en Dios, mucha cristiano, gente no sabe, que ¿verdad? tenía exactamente, y que muchos de los temas que se dan ahí son alegorías del cristianismo. Todos los libros de C.S. Lewis, de Sí, las crónicas de Narnias. Narnia, Ujú. son cuentos que él hizo para los niños, para hablar de estos temas de redención, del bien, el mal, etcétera. Entonces, no necesita uno decir, mira, aquí viene una película cristiana. Por favor, Ujú. simplemente haz una buena película con un No. buen tema, donde hables un mensaje que va a hablar de verdades espirituales eternas que vienen de Dios. No necesitas ponerles la etiqueta de, mira, voy a hacer una nueva película cristiana o una nueva. Sí, entonces uno Ujú. puede hacer sin vulgaridades, sin malas palabras, sin escenas Con pornográficas, etcétera. Puedes hacer una muy buena película y no ujú. tienes que ponerle la etiqueta de película cristiana. A mí me causa muchísimo ruido cuando la gente hace eso, y no debería haber películas cristianas, debería haber películas buenas que hablen del cristianismo o que hablen de temas relevantes de la cultura hechas por cristianos, que Amén, llamen a toda la gente, ¿sí? Y amén. esa es una forma, por cierto, de hacer apologética también. Mm, ¿Por qué? sí. Porque cuando tú le pones la etiqueta de, a ver, aquí está un libro, perdón, un disco de alabanzas, o aquí está Ujú. una película cristiana, ¿qué es Ya lo que predispones, ¿verdad? A la ya la persona. la gran mayoría de la gente que no le interesan las cosas de Dios, ya no Claro. la va a ir a ver, aunque sea la mejor película que hayas visto? Entonces, creo que, de nuevo, como dijo San Agustín, dedícate a hacer tu profesión con excelencia para la gloria de Dios. Y eso es lo que a fin de cuentas hace el cambio. Amén. Tenemos aquí un comentario en mi canal. Vicky Cabal dice, soy seguidora de Chris Dupont. Lo último que he estado escuchando fue la serie de ¿Por qué no soy? He aprendido mucho, ha sido de gran bendición para mí. Me fascina la apologética. Saludos. Es buenísima esa serie. Sí, estamos haciendo esto esta es una serie que desarrolló Mark Lanier, que es un abogado cristiano muy eminente, Mm, y, hemos adaptado este material y lo hemos enseñado, y ahora lo estamos básicamente utilizando en el podcast y lo estamos suplementando. De hecho, cada vez que, por ejemplo, los últimos 3 que vimos fue acerca de por qué no soy Mormón, sí, y, muy bueno. hemos sacado más información de la que ya teníamos anteriormente, ¿no? Entonces siempre tratamos de ir un poco más profundo, ir un poco a mayor detalle, y no quedarnos nada más con lo que ya está, sino ahondar Ujú. un poquito más. Y creo que a veces nos quedamos, y la mayoría a lo mejor con un lado de la apologética, ¿no? Está la apologética
defensiva y ofensiva. Muchas veces sabemos qué deberíamos creer, pero algunas veces no sabemos qué no deberíamos creer, ¿no? Y ahí es por ese Ujú. lado donde a veces se nos cuelan ciertas doctrinas que perturban a veces o causan ese cosquilleo hacia ciertas herejías, ¿no crees? Sí, pienso que la poca preparación de muchos cristianos, de muchos pastores incluso, de muchos líderes religiosos, llevan no solo a la herejía y al error, pero errores garrafales, como estamos viendo ahora. Mm, Hay muchos líderes, estaba viendo, de hecho, escuchando el podcast de Frank Turek con mi esposa hoy, y es alarmante la cantidad de líderes cristianos aquí en Estados Unidos mm, que están yéndose con ideas progresistas, ideas de izquierda, todo este tema de ideología de género, todo este tema aborto. del aborto, y están empezando a coquetear con estas ideas, el calentamiento global, todo esto, y empezar a meterlas en sus agendas como Mm, si fueran agendas que Jesús quiere que tengas en tu lista deseos ahí. sí, de cosas que tienes que ser militante, y están cayendo en errores muy graves. Se está contaminando mucho la iglesia desde adentro. Ese es un gran problema. Las iglesias han estado muy enfocadas en miembros, en cantidad de miembros. O sea, el Mm, chiste entre pastores es, ¿cuántos miembros tienes? Es la primera pregunta. sí, empezar a validar por los números, ¿no? Exactamente. Entonces creo que la apologética podría ser muy valiosa. Incluso en la iglesia, toda iglesia debería tener un apologista residente preparado. Mm, Y desafortunadamente no lo hay. Estamos mucho mejor y estoy mucho más animado de como estaba hace 15 años, pero ajá. todavía falta mucho. Hay mucho por hacer. Guau, sí, indudablemente. Y para cerrar con el tema del arte, la música, como Mozart, Beethoven, generalmente se inspiraban precisamente en la creencia en Dios para, pues, crear Sí. su arte. Haydn y Mozart era un borrachín y era Mm, tremendamente promiscuo. No era una persona muy moral, pero tenía gran música, era un gran músico. Dios le dio un don que debemos reconocer, a pesar amén. de que la persona haya tenido tremendos errores morales, ¿no? Entonces, Ujú, creo que debemos poder ser, a ver, Tchaikovsky era homosexual, entonces creo que debemos ser muy cuidadosos en amén. nuestras etiquetas, Así es. y y el cristiano debe producir buen arte, Mm, buena música, y no es necesario ponerle las etiquetas. La claro. música y el arte hablan por sí mismos, y cuando viene de una fuente que ama a Dios, eso se va a ver reflejado en el arte y se Mm. va a ver reflejado en la música. Sí, le mencionaba esto porque, de hecho, ve que nos íbamos a reunir la semana pasada, cumplí años la semana pasada y le dije a mi esposa. Felicidades, disculpa, no lo No, sabía. no se preocupe, gracias. Pero le dije: "Va a ser el 8 de agosto, voy a cerrar mi cumpleaños pues, con esa tremenda entrevista", y mi esposa me regaló este libro. Aquí lo tenemos también, Ay, sí. me impresiona cómo Nancy Pearcey en general habla de la cosmovisión, ¿no? Pero da un ejemplo del arte, cómo hemos dejado que el secularismo, pues, nos robe tantas cosas, entre esos el arte, y habla de un personaje, se me fue el nombre ahorita, creyente, ¿no? Y en su iglesia le dijeron que prácticamente, pues, las películas eran del diablo, ir al cine era el del diablo, y él tenía un talento nato por el arte, por el teatro, por todo esto, que tuvo que salirse, pues, prácticamente de esa burbuja, como mencionaba hace rato, y terminó creando algo que se llama VeggieTales, que sale en Netflix. Ujú, Este arte tan correcto. tan bonito que te atrae, y quién de la vida secular, pues, leyendo VeggieTales, relaciona de primera, pues, con algo, la palabra de Dios, Claro, es puro evangelismo y puras historias de la Biblia con vegetales, sí. con vegetales, que Y un exitazo. el mismo autor después sacó una serie que de hecho la tenemos, que se llama What's in the Bible, ¿qué hay en Órale. la Biblia? Y Mm, es excelente. Yo aprendía viendo estos videos porque tienen excelente contenido histórico y apologético dentro de las historias.
Muy, Okey. muy buen material, y ese es un gran ejemplo de arte introducido de una manera magistral a la Ujú. cultura. Muy buen ejemplo. Órale, pues, no sabía, a ver si luego me pasa el link para también aquí tenerlo. Tengo 3 hijos pequeños, entonces es donde recibo las preguntas más The Bible difíciles. se llama, Sí. What's in the Bible. Okey. Tenemos un mensaje aquí en el canal también de hermano Alex, dice: "Bendiciones en Cristo a todos. Chris es un invitado de lujo. Yo seguí su serie de tácticas, totalmente recomendada. Un gran saludo y Dios siga bendiciendo su labor, la cual es grandemente provechosa". Entonces, como le decía, tiene estudiantes por todo el mundo, pero usted no sabía, aquí están presentes. Pues Dios me sorprende todo el tiempo con eso y me da muchísimo gusto. La verdad es que para eso hacemos esto y y la manera en que más alegría me da es cuando gente como tú, como esta persona que acabas de mencionar, hacen lo mismo y se reproducen espiritualmente con otras personas. Aquí una persona también en nuestro canal nos está diciendo, Ovidio León, dice, ¿me pueden recomendar algún libro de apologética? Saludos Para desde allá Guatemala. vamos. Bueno, la última edición de Evidencia que exige un veredicto, Un la veredicto. última edición, no sé si la tengas por ahí. Yo la tengo, pero creo que la No, yo tengo no. en mi oficina abajo. Es un gran libro, editado por Sean y Josh McDowell, Mm, y tiene ya temas de cultura actual. Es un libro grande, es un libro caro, pero okey. es un gran libro porque cubre todos los temas más importantes de apologética cristiana y es Mm, un gran libro de referencia también. Entonces, la última edición, que es un solo tomo de Evidencia que exige un veredicto, creo que salió, me parece que hace 4 o 5 años, no hace mucho. Muy buen libro. No los anteriores, obviamente los anteriores son buenos también, ujú. pero el último que salió Ya de está Evidencia editado. que exige un veredicto y si quieres por ahí les podemos mandar El a link. tu audiencia el link Sí, sí, de Amazon. por aquí lo pongo también en el canal. Que de hecho va relacionado con la siguiente pregunta, y la pregunta es: ¿cómo iniciar en la apologética? Hablábamos ahorita que definitivamente el libro Fe Razonable no es una buena manera, y por ahí sí nos avienta esa anécdota que decías sobre Fe Razonable, donde, pues, de repente el desánimo, ¿no? Sí, bueno, es que obviamente uno se topa luego con mucha gente que lleva muchos años en el cristianismo y piensan que saben mucho. Mm, Y desafortunadamente yo fui uno de esos que ya llevaba mucho tiempo y dije, no, yo sé bastante, voy a enseñarles a mis alumnos y resulta que no, te das cuenta que no sabes mucho. sí, Y sí. entonces, como muchos saben, me metí a estudiar en la Universidad de Biola, que por cierto, tristemente, también estas ideas de izquierda ya se están infiltrando ahí también, no con todos, Sean McDowell sigue enseñando ahí, un gran apologista, pero todas estas ideas se están infiltrando. En fin, llevé una clase con el doctor Craig de aceidad divina y el tema específico era Dios y objetos abstractos. Entonces, la idea Aceidad. aquí, empezar y leer 4 o 5 libros y con eso tener un buen fundamento para Mm, tener conversaciones muy serias con la gente. mm, No esperar que los líderes lo hagan, okey. sino traer la necesidad a colación y Mm, ser parte de la solución. Es decir, mira,